Y ahora sí, espero que no se vaya a cortar. Así que vamos a comenzar prácticamente desde cero. Bueno, como le iba diciendo, aquí están los resultados de aprendizaje esperados, ¿cierto? Reconocer principalmente los huesos, hitos anatómicos que se encuentran en la cabeza ósea, clasificar las articulaciones que tenemos en la cabeza, como también reconocer los músculos de la mímica y también los masticatorios y entre ellos algunas funciones. También les comentaba que la cabeza ósea estaba compuesta por 22 huesos. Dentro de esos 22 huesos tenemos 14 que participan en la formación de la cara, que es lo que nosotros llamamos el viscerocráneo, y 8 que pertenecen al neurocráneo. Dentro de los músculos del viscerocráneo podemos encontrar los que aquí escribí, donde encontramos huesos que son pares y otros impares, mientras que en el hueso del neurocráneo encontramos estos 8 huesos, donde aquí obviamente salen mencionados 6, pero hay 2 que son pares, uno el parietal y el otro el temporal, lo que conformaría los 8 huesos restantes que están en concordancia y en unión con los huesos del viscerocráneo. Dentro de estos huesos encontramos 5 huesos que poseen una clasificación como huesos neumáticos, ya que poseen una cavidad por dentro, que en el fondo permite contener aire y ser caja de resonancia para la fonación, como también darle una especie de liviandad a la cara, ya que si los huesos fueran muy densos, la musculatura tendría que hacer mucha fuerza para mantener la vista hacia el horizonte. También los huesos están clasificados como algunos, como huesos planos, como principalmente el frontal, el parietal, el occipital, el temporal, aunque en el temporal hay discusión si es plano o irregular. Y también están clasificados los huesos de la cabeza como huesos irregulares, que los vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en la clase. Acá tenemos una cabeza ósea desarticulada, donde podemos apreciar los 22 huesos de la cabeza ósea. Em, Aquí vamos a ir estudiándolo más adelante y cómo van conformando las distintas cavidades que tiene la cabeza ósea, donde podemos encontrar lo que se llaman las cavidades comunes. Y se llaman comunes porque principalmente estas cavidades se comunican con otro sector de la cabeza ósea. Por ejemplo, el neurocráneo con el viscerocráneo, como también el, el viscerocráneo con las cavidades o estructuras que son exocraneales, o sea, que están por la superficie del cráneo. Dentro de ellos podemos encontrar 6 principalmente, uno en la cavidad orbitaria, que estaría alojada en este sector, otro en la cavidad nasal, otro en la fosa temporal, que está aquí en el costado, infratemporal bajo ella. Después está la fosa pterigo-palatina, que la encontramos en este sector, y por último está la fosa pterigoidea, que está en la región posterior del efenoide. Hay otra estructura que es conocida como la bóveda palatina, que también algunos libros les comentaba que la consideran como una séptima, pero ahí está en discusión como cavidad común, así que decidí no considerarla para que no produzca confusión. Como les decía, la cabeza ósea en una visión anterior podemos encontrar distintos huesos y la división entre neuro y viscerocráneo se da principalmente por la región superciliar, donde en el fondo encontramos la ceja. De esta región hacia posterior, nosotros lo mencionamos como neurocráneo, donde principalmente está conformado por huesos de tipo plano, y de aquí hacia inferior, enmarcando este sector, es lo que nosotros mencionamos como viscerocráneo, o sea, bajo la región superciliar. Aquí podemos encontrar en esta visión frontal la cavidad orbitaria, la cavidad nasal y la cavidad oral que está en oclusión, está cerrada. Y una de las primeras que vamos a estudiar va a ser la cavidad orbitaria, pero es importante mencionar la ubicación y qué nombre tienen los huesos que estamos viendo. Este hueso que está en la región lateral de la cabeza es el hueso cigomático,
que principalmente es lo que forma la región del pómulo. También en la región de la frente tenemos el hueso frontal, como también vamos teniendo acá en el techo de la cavidad nasal los huesos nasales, hueso maxilar. Por acá se ve parte del hueso etmoide, como también acá, tanto su lámina perpendicular como la concha nasal media. También vemos el hueso lagrimal, como también podemos ver las conchas nasales inferiores, que son huesos independientes, el vómer, que es parte del tabique nasal, y la mandíbula. Otra cosa importante mencionar acá es principalmente que la cabeza ósea tiene tres huesos que son ejes, por decirlo de alguna forma. Uno es el hueso maxilar, que está en la región más anterior de la cara. Otro es el hueso etmoide, que está aquí en el centro, y que permite unir a los huesos del viscerocráneo con el efenoide, ya que el efenoide se encuentra como transversal. Entonces, al estar el hueso efenoide de forma transversal, estar el etmoides uniendo a ese efenoide con los huesos de la cara y uno de los principales que es el maxilar, estos tres huesos forman un verdadero eje y que todo el resto de los huesos se acoplan a ellos para tener la consistencia que tiene la cabeza ósea. Una de las primeras cavidades que vamos a estudiar va a ser la cavidad orbitaria. Acá tenemos una cavidad orbitaria principalmente del lado izquierdo. Y esta cavidad orbitaria está principalmente como configurada de una forma de pirámide triangular, piramidal y con base, perdón, cuadrada, donde el vértice lo podemos encontrar principalmente en esta región, que es este espacio vacío que deja la fisura orbitaria superior, y la base va a estar dada principalmente por cuatro bordes, y por decirlo también por cuatro paredes, una superior, una lateral, una inferior y una medial. La parte superior o la pared superior va a estar conformada principalmente por el hueso frontal y el ala menor del hueso efenoide, que después vamos a ver toda esta estructura del hueso efenoide por separado. Vamos a aislar el hueso efenoide para que entendamos qué es lo que estamos viendo ahora. Va a tener también una pared medial, que principalmente está conformada por el hueso maxilar, el hueso lagrimal, la lámina orbitaria del hueso etmoide y parte del hueso efenoide, principalmente su cuerpo, donde podemos ver acá ese mismo orden que le acabo de mencionar, pero en una visión sagital. Acá está en una visión frontal, donde podemos encontrar el hueso maxilar, el hueso lagrimal, la lámina orbitaria del hueso etmoide y al final acá vamos a encontrar parte del cuerpo del hueso efenoide. O sea, la pared medial está compuesta por cuatro huesos. La pared lateral, principalmente vamos a encontrar parte del hueso frontal, como también el ala mayor del hueso efenoide y el hueso cigomático, como podemos ver acá. Acá estamos viendo la pared lateral de una cavidad orbitaria donde encontramos el hueso cigomático, parte del ala mayor del efenoide, como también parte del hueso frontal. En el piso podemos encontrar los siguientes huesos, principalmente el maxilar, como también el cigomático, y al final apenas se ve un proceso que se llama el proceso orbitario del hueso palatino, que es el que podemos identificar acá. Hueso palatino, hueso maxilar y parte del hueso cigomático. Esas serían las paredes óseas de la cavidad orbitaria. En la cavidad nasal también va a tener techo, piso, pared lateral y pared medial. Principalmente está dado por estas cuatro paredes, lo cual las paredes laterales vamos a encontrar dos, mientras que la pared medial es única, ya que la pared medial está compuesta principalmente por lo que se llama el tabique nasal, donde ese tabique nasal está compuesto por una lámina que se llama la lámina perpendicular de este hueso, que es el hueso etmoides, y el vómer por inferior. De alguna u otra manera, lo que estoy mostrando acá es
es la cavidad nasal misma, pero me voy a retroceder un poquito para mostrarle que a la parte anterior encontramos una apertura que se llama la apertura piriforme por su forma, tiene forma como de pera, donde podemos ver principalmente acá su pared medial, compuesta por la que acaba de comentar, que era el etmoides, la lámina perpendicular y el vómer, y podemos ver parte de su pared lateral, muy poco, en realidad podemos ver que el maxilar y la concha nasal inferior hacen parte de ella, y aquí vemos parte del techo que son los huesos nasales. En el piso está el maxilar y hacia más posterior el palatino, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, como les decía, tiene un techo, tiene una pared medial, una pared lateral. Aquí podemos identificar principalmente el techo, la pared medial y el piso, donde podemos ver que el techo de la cavidad nasal está compuesta desde anterior hacia posterior por los huesos nasales, parte del hueso frontal, la lámina cribosa del hueso etmoides y parte del cuerpo del esfenoide. Eso vendría siendo principalmente el techo. Mientras que el piso va a estar dado por el hueso maxilar hacia anterior y hacia posterior por el hueso palatino. También podemos ver, como les digo, la pared medial entre el etmoide y el vómer. Cuando yo retiro el vómer y el etmoides, principalmente la lámina perpendicular del etmoide, que aquí iría asociada a esta región, pero ahora no está, vemos la pared lateral, que en el fondo esto sería la fosa nasal derecha, mientras hacia el otro lado estaría a la izquierda, donde podemos ver que en la pared lateral va a estar compuesta por los siguientes huesos. Uno va a ser el maxilar, que es el que tenemos el que estoy indicando acá con el láser. Otro es el etmoides mismo, que va a estar formando la pared lateral a través de estas conchas, que es la concha nasal superior y la media, mientras que la concha nasal inferior, que también forma parte de la pared lateral, es un hueso independiente. Entonces tenemos una concha nasal superior, una media y una inferior, pero el inferior es un hueso independiente, mientras que la superior y la media pertenecen al hueso etmoides. Después, más hacia posterior, encontramos este hueso, que es la lámina perpendicular del palatino. Entonces, como pueden ver, el palatino tiene una lámina horizontal y una lámina vertical o perpendicular. Esta lámina horizontal va a formar parte del piso, mientras que la lámina perpendicular va a formar parte de la pared lateral. Y es donde esta lámina perpendicular asciende, forma también parte del piso de la cavidad orbitaria, donde en esta región anterior es donde se asoma este proceso que se llama el proceso orbitario del palatino, que forma parte del piso de la cavidad orbitaria. Y por último, en la pared lateral, vamos a encontrar el proceso pterigoides del hueso esfenoide, principalmente su lámina medial. Entonces eso vendría conformando lo que es la pared lateral de la fosa nasal. Es importante destacar que está asociado a la fosa nasal, lo que se llaman los senos paranasales y las celdillas. En la parte clínica, muchas veces estos senos paranasales se infectan y producen una inflamación que se llama la sinusitis. Y que cuando uno va al médico, el médico golpea con uno de sus dedos, índice o dedo medio, sobre estos senos paranasales, los que están hacia la superficie anterior, como son el seno frontal y el seno maxilar. Y a las personas refieren bastante dolor y molestia respecto a ese golpeteo. Como les decía, los senos paranasales es una ampliación en el hueso, interna en el hueso, donde permite darle una especie de liviandad al hueso, como también caja de resonancia cuando uno produce el acto de hablar, que se llama la fonación. Y principalmente podemos asociarlo que cuando estamos resfriados y los conductos de drenaje de estos senos se tapan, la persona tiende a hablar como uno habitualmente lo menciona como gangoso. Pero estos senos paranasales, no todos son senos, sino que también hay celdillas, y principalmente están en el hueso etmoides. Dentro de los huesos que contienen estos senos paranasales está el frontal, como podemos identificar acá donde están ubicados. Acá está el seno frontal en el corte sagital. Acá lo podemos encontrar en otra imagen. Esto es néter, acá es sobota. Acá es néter y acá también es sobota.
podemos identificar este seno frontal. También hay un seno en el esfenoide que se llama el seno esfenoidal, y aquí lo podemos encontrar en dos imágenes, una que está asociada al cuerpo del esfenoide acá, y otro que la podemos ver acá, que es el seno esfenoidal. Otro seno es el del hueso maxilar, acá lo podemos ver en una visión frontal transparentada, como también acá lo podemos ver claramente, cómo es de amplio este seno. Y este seno hay que tener bastante ojo porque cuando uno hace una extracción de uno de los dientes, podría quedar una comunicación entre la cavidad oral y el seno maxilar. Y si una bacteria que habitualmente vive acá y que no afecta en nada, ingresa acá, podría generar una infección. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y por último, el etmoides, que el etmoide posee una celdilla, donde están divididas en dos formas, unas celdillas que van entre la región anterior, que se llaman celdillas anteriores del etmoide, y unas posteriores, que tiene por nombre las celdillas etmoidales posteriores. Todos estos senos van a ir a drenar a unos meatos, que el meato en el fondo es como una apertura, que se llama el meato nasal superior, medio e inferior, y que van asociados a las conchas nasales, nasal superior, media e inferior. En el caso del seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores, que es lo que está graficado acá, celdillas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal, van a ir a drenar al meato superior, asociado a la concha nasal superior. Mientras que el seno frontal, el seno maxilar y las celdillas etmoidales anteriores van a ir a drenar al meato nasal medio, que está asociado a la concha nasal media. De hecho, aquí usted puede ver los colores como están identificados de esta especie de filamentos que aquí quieren explicar. Y por último hay un conducto que va asociado a la pared medial de la cavidad orbitaria, que se llama el conducto nasolagrimal, que conecta la nariz hacia la cavidad orbitaria, que es por donde se drenan las lágrimas, y ese conducto va a drenar a la concha nasal inferior, que está asociado al meato nasal inferior. Entonces, esto igual, dentro de todo, es importante saber dónde va a drenar cada uno de esos senos y esas celdillas. Aquí estamos viendo la cavidad nasal por dentro, de una visión superior, donde hacia anterior, en el piso, vamos a encontrar el hueso maxilar, que es un hueso par, que tiene una sutura de unión en el centro. Y por posterior vamos a encontrar el hueso palatino, que también es par, y también tiene una sutura intermedia de unión entre el palatino derecho y el izquierdo. Entonces aquí vamos a encontrar que el piso de la cavidad nasal es principalmente óseo. Aquí se ven parte de los senos maxilares que están cortados en un corte transversal. Hacia posterior vemos los procesos pterigoides del esfenoide, y hacia el lateral vamos a encontrar las conchas nasales inferiores. Y como pueden ver, está asociado hacia el lateral lo que se llama el conducto nasolagrimal, que es por donde va a discurrir las lágrimas que son formadas en la cavidad orbitaria. Por posterior, la cavidad nasal va a tener unas estructuras que son llamadas coanas, que como pueden ver son dos orificios bastante grandes que tienen comunicada el exterior de la nariz con la nasofaringe, que es una de las tres partes de la faringe, y está principalmente delimitada por los siguientes huesos. Primero vamos a encontrar que tiene, al igual que hacia anterior, tiene un tabique, que es el tabique nasal medio, que principalmente está compuesto por el hueso vomer. Va a tener un techo que principalmente lo compone el cuerpo del hueso esfenoide. Va a tener paredes laterales esta coana, que principalmente está compuesto por la lámina medial del proceso pterigoide. Y va a tener un piso que está dado principalmente por la lámina horizontal del hueso palatino. Y aquí vamos a dejar cavidades en el fondo de comunicación entre el exterior de las fosas nasales. Cuando yo inspiro, entra el aire y pasa por esta coana hacia la faringe, después a la laringe, ¿cierto? Y termina en la tráquea para distribuirlo en los pulmones. Entonces, este es el medio de comunicación que existe entre el exterior y el interior
de la cabeza ósea. Y acá abajito tendríamos la cavidad oral. Entonces es importante destacar que el piso de las fosas nasales es el piso claramente de las fosas nasales, pero a la vez es el techo de la cavidad oral. Entonces es una especie de división que existe entre la cavidad oral y cavidad nasal y oral, que a la vez es componente de una y a la vez es de la otra. Aquí podemos ver el techo de la cavidad oral, que está compuesta principalmente por los huesos nuevamente palatinos y maxilar, lo que va a dar origen a lo que se llama la bóveda palatina. Esto es lo que nosotros conocemos como la bóveda palatina, el espacio que existe dentro de esta arcada dentaria. Esto es lo que nosotros conocemos como la bóveda palatina, que está compuesta principalmente por los palatinos y el maxilar. También esto lo conocemos cuando estudiamos la calle oral en digestivo, lo conocemos también como el paladar duro, ya que está compuesto por hueso. Mientras que hacia posterior hay músculo suspendido en este sector, insertado en los huesos, pero suspendido, que es lo que se conoce como el paladar blando, que principalmente está hecho por dos huesos, uno el tensor y el elevador del velo del paladar. Hacia inferior y anterior, la cavidad oral tiene un hueso que es un hueso único, que en el bebé principalmente a veces son dos huesos, ya que hay una sínfisis intermedia, y después se termina osificando y forma un puro hueso, que es la mandíbula. Y esta mandíbula articula con un hueso en particular que es el temporal, y ese hueso temporal tiene una fosa, que es una fosa articular que permite recepcionar la cabeza a la mandíbula, que en el fondo es conocido como el proceso condilar. Y hay una articulación de tipo sinovial, también subclasificada como condilia o elipsoidea, y como hay una a la derecha y otra a la izquierda, consideramos que esta articulación, que es la famosa ATM, articulación temporomandibular, es bicondilia, ya que posee dos cóndilos. Como pueden ver, aquí hay bastantes hitos anatómicos que considerar dentro de la mandíbula, como por ejemplo el proceso coronoide, que es donde va insertado un músculo que se llama el músculo temporal, que lo vamos a ver más adelante. Tiene una incisura acá, que es la incisura mandibular, para finalizar en un proceso condilar acá. Esta área de la mandíbula, que es más vertical y aplanada, se llama la rama mandibular, que finaliza acá en un ángulo, que es el ángulo mandibular. Después vamos a tener otra orientación de la mandíbula, que es más bien horizontal, que es lo que nosotros conocemos como el cuerpo de la mandíbula. Entonces tenemos la rama, por otro lado tenemos el cuerpo mandibular. Finalizando hacia anterior a través de una protuberancia, que es la protuberancia mental, como también podemos mencionar lo que se llaman los tubérculos mentales. Tenemos una protuberancia única, mientras que tenemos dos tubérculos mentales. También en su superficie podemos ver unos orificios, que son los orificios o el foramen mental, que es por donde va a salir un nervio para la inervación sensitiva principalmente a toda esta región de la cara. Si yo hago un corte sagital y me traslado acá abajo, vamos a ver que por dentro también tiene alguna hito anatómico importante. Uno de ellos es el foramen mandibular, que es por donde va a ingresar este nervio a través de un conducto y va a terminar saliendo por estos orificios que son los forámenes mentales. Acá también podemos encontrar una especie de rugosidad, que es la rugosidad mandibular, como también una línea, que es la línea miloyoidea, y por último un surco que se llama miloyoideo, que es por donde va a ir, en el fondo va a estar insertado un músculo, que es el que conforma la base de la boca, o el piso de la boca, mejor dicho. Ya que el piso, como pueden ver, por inferior, no es óseo, sino que es más bien muscular. Y aquí es donde va insertado ese músculo que forma el piso, el miloyoideo. Hacia anteriores podemos encontrar una espina, que se llaman las espinas mentales, que acá se logran identificar apenas, que estas espinas mentales también son conocidas como la espina geni. De hecho, ahí se inserta un músculo que se llama el genioideo y el genio gloso. Entonces, a través de estas espinas van a mencionar a estos músculos.
Eso es principalmente lo que debemos conocer de mandíbula. Como si se me fuera quedando algo, sería, por ejemplo, los procesos alveolares, que es donde van a ir insertados los dientes. Y este es un tipo de articulación fibrosa, subclasificada como gonfosis, y que también, no puedo decir que es única, porque en la adultez nosotros podemos llegar a tener 32 dientes, pero sí se da solamente en el hueso maxilar y en el hueso mandíbula, que es donde articulan los dientes. Acá tenemos la cabeza ósea, una visión anterior y un corte frontal, que principalmente decidí colocarlo para que pudiéramos integrar lo que era la cavidad orbitaria, la cavidad nasal y la cavidad oral, junto con un hueso primordial y eje que está en el centro de la cabeza, que es el hueso etmoides, este amarillo que está acá. Como pueden ver, el hueso etmoides tiene dos grandes masas, que se llaman las masas laterales, donde podemos encontrar asociados lo que se llaman las celdillas etmoidales, como también tenemos una región que es transversal, que es donde va apoyada esta cresta, que se llama la crista gali, y la lámina cribosa, que es transversalizada y el punto de comunicación que existe entre la cavidad nasal con el neurocráneo, ya que aquí van a ir descendiendo los filetes nerviosos del primer nervio, que es el nervio olfatorio, que es el que permite que nosotros de alguna otra manera captemos las sustancias odoríferas del ambiente. Y acá, hacia inferior, tenemos una lámina, que es la lámina perpendicular del etmoide, que va a continuar con el hueso Vomer, formando el tabique nasal medio. Entonces, como pueden ver, este hueso es un hueso, como les decía al principio, que es un hueso eje, que va a estar asociado hacia posterior con este hueso que está de forma transversal, que es el hueso esfenoide, y hacia anterior, que aquí no se ve mucho, ya que fue cortado, que es el hueso maxilar. Simplemente se ve sus senos, el seno maxilar. Entonces aquí se pueden apreciar las tres cavidades de la región del viscerocráneo: cavidad orbitaria, cavidad nasal y la cavidad oral. Acá igual hay una cavidad, pero esta es la cavidad para contener el encéfalo, que es la cavidad craneal. Pero eso ya pertenece al neurocráneo. Aquí tenemos el esfenoide aislado, donde podemos apreciar una visión anterior y posterior. Aquí arriba está la visión anterior, acá está la visión posterior. Y yo al principio le había mencionado que el techo, por ejemplo, la cavidad orbitaria, estaba compuesta por un ala, que era el ala menor, mientras que la pared lateral estaba compuesta por un ala mayor. Bueno, aquí podemos identificar por qué le llamamos ala mayor y ala menor, ya que principalmente este hueso es muy parecido como una mariposa, es una pseudo mariposa, donde podemos encontrar, por ejemplo, las patitas de la mariposa y las alas de la mariposa. Hay que tener bastante imaginación como para definirlo como una mariposa, pero en el fondo trataron de asimilarlo a algo que fuera lo más natural posible, y de ahí también nacen sus nombres. Por eso que encontramos, como les decía, una ala mayor y una ala menor, que entre ambos queda una gran fisura, que es la fisura orbitaria superior. En la visión anterior podemos encontrar distintos hitos anatómicos, por ejemplo la cresta esfenoidal, que está asociada al cuerpo, como también podemos encontrar la concha del esfenoide. Más inferior, ya saliendo del cuerpo, hay incluso agujeros asociados, como el agujero pterigoideo, el foramen redondo, por donde van a pasar distintos nervios. Ya llegando a las patitas de este hueso, asimilándolo a la mariposa, es donde están los procesos pterigoides, que habíamos mencionado anteriormente, que eran parte de la conformación, por ejemplo, de las coanas y de la pared lateral de la cavidad nasal, donde va a tener una lámina medial y una lámina lateral. También podemos encontrar la región de la espina del efenoide, donde va a ir asociado a un agujero que se llama el agujero espinoso. Ya acá encontramos la ala mayor. Y desde posterior e inferior podemos encontrar, nuevamente acá es importante destacar las láminas pterigoides, donde va a quedar una fosa aquí entre medio, que es la fosa pterigoidea, que es una de las fosas que mencionábamos anteriormente. Y se llama cavidad común porque en el fondo de esta fosa va a haber este conducto, que es el conducto pterigoideo, y a través del neurocráneo
va a emerger un nervio que va a pasar por este conducto y se va a trasladar a la fosa nasal. Entonces, por eso esta fosa se considera como una fosa común, que está comunicando el neuro con el víscero cráneo. Desde posterior a anterior podemos identificar otras estructuras como por ejemplo los procesos clinoides de el hueso esfenoide, tanto hay anterior como posterior, y aquí queda una fosa que se llama la fosa hipofisiaria, que es donde descansa la hipófisis. Y aquí podemos identificar el cuerpo, que lo logramos identificar también acá. Entonces, este huesito tiene bastante hito anatómico, que en un momento son bastante áridos, pero después ya se pone un poquito más entretenidos a estudiarlo. Aquí tenemos una visión lateral de la cabeza ósea, donde podemos identificar ya los huesos del neurocráneo. A grandes rasgos acá podemos identificar el frontal, el parietal, el hueso occipital, el hueso temporal y parte del hueso esfenoide, cerrando por el borde posterior de uno de los componentes de estructura que también es importante identificar ya que permite orientarse, que es el arco cigomático, compuesto por el hueso cigomático y el hueso temporal. Aquí podemos identificar también en la cara lateral una fosa que se llama la fosa temporal, que la voy a delimitar con el láser, que está compuesta principalmente por el parietal, parte del frontal, el ala mayor del esfenoide y la escama o la porción escamosa del hueso temporal, ya que el hueso temporal tiene una porción escamosa, una porción petrosa y una porción mastoidea. Y podemos ver que en la región inferior principalmente lo que lo delimita es el arco cigomático. Cuando yo saco la mandíbula, me voy a encontrar con otra fosa que se llama la fosa infratemporal. Casi anterior y medial está delimitada por el hueso maxilar y efenoide, que aquí se ve transparentado el efenoide en color amarillo, mientras que hacia posterior e inferior es verdaderamente un espacio, no tiene límites como determinantes. Entonces está la fosa temporal sobre el arco cigomático, y bajo el arco cigomático vamos a tener la fosa infratemporal. Aquí, bueno, tenemos la fosa temporal, tengo el arco cigomático y al retirarme voy a encontrar con la fosa infratemporal. Y en esa misma región de la fosa infratemporal, en el trasfondo vamos a encontrar otra fosa, que es la fosa pterigo-palatina. Principalmente esta imagen, más allá de aprenderse todo esto hito anatómico, me interesa que manejemos principalmente la asociación que existe entre la fosa infratemporal, que es esta región que encontramos acá, que hacia anterior y medial podemos encontrar el maxilar y la lámina lateral del proceso pterigoide, del efenoide, pero hacia posterior y hacia inferior no tenemos límites en esta fosa infratemporal. Más hacia anterior de esta fosa vamos a encontrar la fosa pterigo-palatina. Aquí también podemos identificar el hueso temporal, que tiene varios hitos anatómicos importantes, que los podríamos mencionar ahora, como por ejemplo las camas de este hueso, que es la región plana del hueso, y acá tiene una región que es irregular. Por eso es ahí la discusión de clasificarlo como irregular o como plano. Va a tener un proceso acá que está cortado, que es conocido como el proceso cigomático del temporal. ¿Por qué se llama proceso cigomático del temporal? Porque este proceso se une al cigomático. Entonces, por eso se llama proceso cigomático, pero es del hueso temporal. Mientras que el cigomático, que acá está cortado, tiene un proceso que se llama proceso temporal del cigomático. Y pasa o ocurre lo mismo que el temporal, que este proceso se une al hueso temporal y por ende se llama proceso temporal del hueso cigomático. Aquí va a estar la fosa articular, donde va a unirse con la mandíbula, es donde está articulada la mandíbula, y hacia anterior va a haber un tubérculo que se llama tubérculo articular. La mandíbula va a contactar con ambas zonas, dependiendo si está en descenso o en cierre. Más hacia posterior podemos encontrar la cresta supramastoidea, ya que está sobre este proceso, que se llama el proceso mastoide. Tenemos la fisura tímpano-mastoidea y pues llegamos a un conducto que se llama el conducto auditivo externo.
de que por ahí va a entrar el sonido desde exterior hacia posterior, o sea, hacia interior. Acá también encontramos una lámina, que es la lámina timpánica, como también el proceso estiloide. Como pueden ver, el temporal tiene tres grandes procesos: el proceso cigomático al temporal, el proceso estiloide y el proceso mastoide. Y acá coloqué esta imagen principalmente para que podamos identificar la fosa temporal y, como pueden ver, también la fosa infratemporal, que es este espacio de alguna otra forma virtual de color bastante rosáceo, donde a la vez vamos a encontrar la fosa palatina, que es la que identificábamos acá. Ya entrando en la propia fosa palatina, para mí es como la fosa rectora, en el sentido de que es la que tiene más comunicaciones, tanto con la cavidad orbitaria como la cavidad nasal, el exocráneo y entre otras, donde podemos identificar que está compuesta principalmente por lo que se llama la tuberosidad del hueso maxilar y el proceso pterigoide, principalmente la lámina lateral de este proceso. Y en el fondo de esto queda el palatino. Si nos trasladamos acá abajo, nos vamos a dar cuenta que la fosa palatina tiene alrededor de 7 comunicaciones. Una es el agujero fenopalatino, que está prácticamente en el centro, en el fondo de esta fosa, el fenopalatino, por donde va a entrar una arteria que se llama la arteria fenopalatina y el nervio fenopalatino. Va a tener una comunicación anterior, que es lo que se llama la fisura orbitaria inferior. Va a tener también el agujero redondo, que es por donde va a discurrir un nervio, que es parte del nervio trigémino, el conducto pterigoideo, por donde va a ir el nervio pterigoideo, el conducto palato-vaginal, el conducto palatino, que va hacia el techo de la cavidad, principalmente en la cavidad oral, y tenemos, bueno, acá está la fisura pterigo-palatina, pero en el fondo tenemos alrededor de 7 a 6 orificios que van a estar en esta fosa. Acá la podemos identificar nuevamente, la fosa pterigo-palatina, con sus respectivos agujeros asociados: la fisura orbital inferior, el agujero fenopalatino, agujero redondo, pterigoideo, el conducto palato-vaginal y el conducto palatino. Entonces van a haber varios orificios asociados a esta fosa pterigo-palatina, que permiten la comunicación entre las cavidades comunes. Acá tenemos una visión posterior de la cabeza ósea, donde podemos encontrar principalmente el hueso occipital, donde por fuera podemos identificar la escama de este hueso, como también la línea nucal superior, que va a permitir las inserciones de músculo. También tiene una línea nucal inferior que permite la inserción de músculos más profundos, y donde va a tener una protuberancia que es conocida como la protuberancia occipital externa, que como punto cranométrico lo conocemos como el inion. Acá decidí colocar esta foto, ya que es muy probable que en la generalidad de osteología el profesor le haya mencionado que existían huesos adicionales en la cabeza ósea, que son considerados como, o mencionados como huesos suturales, o también conocidos como wormianos. Entonces aquí podemos identificar que estos huesos suturales o wormianos son huesos que no participan en el conteo total de los huesos del cuerpo, pero algunas personas sí los tienen. Y está entre las articulaciones de estos huesos planos que conforman la cabeza ósea. Como también en algunos casos, principalmente en la región norte de Chile, podemos identificar la gente que tiene origen incaico. Se han hecho estudios de eso, que le aparece un hueso adicional en la cabeza que se conoce como el hueso interparietal, también conocido el hueso del Inca, ya que dicha etnia tenía este hueso en la gran mayoría de sus individuos que componían esta etnia. Y como, bueno, la sangre se fueron mezclando a futuro, todavía queda gente con origen
incaico y ha arrojado la presencia de este hueso. En el fondo es como una división o una subdivisión del hueso occipital. En el fondo la escama aquí queda dividida y forma este hueso interparietal. Ya cada vez se está haciendo menos común encontrarlo, pero lo quise mencionar porque también puede considerarse como un hueso supernumerario y si algún día ven una radiografía y lo encuentran no se asusten, ya que podría aparecer. Al hacer un corte sagital entramos a lo que se llama la cavidad craneal, o sea, ya salimos de la cara, por decirlo de alguna manera, y podemos identificar los huesos que están participando en esta cavidad craneal, principalmente el frontal, el parietal, un hueso bastante plano, es uno de los, por excelencia, planos dentro de la cabeza ósea. Hacia posterior el occipital, con una escama y una porción más bien basilar. Esta es la porción basilar del occipital, mientras que acá está la porción escamosa. Vemos al temporal por dentro, con algún hito anatómico, como la eminencia arcuata, que en el fondo es como el techo de la cavidad timpánica. Acá vemos el conducto auditivo interno, entre otros. Su porción petrosa. Acá tenemos también participando el hueso efenoide, principalmente con sus procesos clinoides, como también la fosa hipofisiaria, el hueso frontal, que en el fondo es el techo de la cavidad orbitaria, y la cristacal y la lámina cribosa del etmoide. Todo eso va a estar conformando lo que es la cavidad craneal. Aquí va a estar el encéfalo, tanto cerebro como cerebelo hacia posterior, y también parte del tronco encefálico descansando en la porción basilar del occipital. Aquí tenemos una visión superior y vemos la unión del hueso occipital hacia el hueso efenoide, donde hay una región del hueso occipital que se conoce como el clivus y se une con parte del hueso efenoide, formando hacia futuro un puro hueso, ya que aquí hay una articulación de tipo cartilaginosa subtipo sincondrosis. Y si el profesor anteriormente le comentó que las sincondrosis en el futuro terminan siendo osificadas. Entonces estos huesos terminan uniéndose casi por completo. Siguen siendo huesos independientes anatómicamente, pero en la realidad pasan a ser prácticamente un puro hueso, por el tipo de unión que poseen acá abajo. Aquí podemos ver hitos anatómicos del hueso occipital, como el que les mencionaba, el clivus, la porción basilar del hueso occipital, el agujero magno, como también podemos encontrar el conducto para el nervio hipogloso, conducto lipogloso. También podemos encontrar algunos surcos, como el surco del seno transverso. También podemos encontrar crestas, la cresta occipital interna, como también si teníamos una protuberancia occipital externa, también tenemos una interna. Acá está el surco para el seno sigmoideo, la fosa cerebral, aquí va a estar en el fondo depositado el cerebelo. Entonces, hay varios hitos anatómicos que podemos mencionar que están por la visión endocraneal del hueso occipital. Los anteriores eran de la superficie exocraneal. Esta es la superficie endocraneal. Otra forma de estudiar también la cavidad craneal es a través de hacer un corte que pasa por una región que pertenece al hueso frontal llamada glabela y por la protuberancia occipital externa del hueso occipital por sobre el arco cigomático. Al hacer un corte de esta forma, nosotros nos vamos a encontrar con lo que se llama la base del cráneo, donde la de esta base del cráneo va a estar dividido por una fosa craneal anterior, que va anterior a esta línea amarilla, una fosa craneal media, que está entre esta división de la línea amarilla y la línea roja, y una fosa craneal posterior. Principalmente la fosa craneal anterior está estructurada por el hueso frontal. Principalmente aquí se ven las impresiones de los giros cerebrales, y esto vendría siendo el techo en la cavidad orbitaria. Hacia el centro vamos a encontrar el hueso etmoides, con su lámina cribosa y la crista cali.
Y hacia posterior parte del hueso fenoide, que participa en las tres fosas craneales, principalmente participando con parte de la región anterior de este hueso. Mientras que en la fosa craneal media vamos a encontrar principalmente el efenoide, como también el temporal. Y ya en la región de la fosa craneal posterior vamos a encontrar parte del efenoide, como también el occipital y parte de la porción petrosa del temporal. Es importante destacar que estas fosas craneales van escalonadas de anterior hacia posterior. La anterior es la más superior, después viene la media que está en como un nivel medio, y después viene la fosa craneal posterior, que es el peldaño más inferior. ¿Cómo podemos identificar eso? Si nos retrocedemos en las imágenes, podemos ver que en esta región está la fosa craneal anterior, después bajo un peldaño y me encuentro en la fosa craneal media, y después bajo otro peldaño y me encuentro en la fosa craneal posterior. Entonces van de forma escalonada estas fosas. Y de aquí de anterior hacia posterior, podemos encontrar estructuras que van a permitir la comunicación del endocráneo con el exocráneo u otras cavidades de las cuales habíamos estudiado anteriormente. Por ejemplo, a través de la lámina cribosa podemos comunicar el neurocráneo con la fosa nasal. Acá tenemos el conducto óptico en la fosa craneal media, conducto óptico que comunicamos el neurocráneo con la cavidad orbitaria, la fisura orbitaria superior que comunicamos el neurocráneo con la cavidad orbitaria. Acá ya tenemos el agujero redondo o foramen redondo que comunicamos el neurocráneo con la región de los pómulos. Tenemos el foramen oval, como también el foramen espinoso, que va a comunicar el neurocráneo con el exocráneo. También tenemos el otro foramen como el foramen rasgado, que está asociado a la fosa craneal media. Y en la fosa craneal posterior podemos encontrar el foramen mastoideo, por ejemplo, el conducto auditivo interno. También podemos encontrar el agujero rasgado posterior, como también el agujero condilio, que es anterior o también conocido por el conducto lipogloso, por donde va a pasar dicho nervio. Entonces podemos encontrar en la base craneal una gran cantidad de agujeros que van a estar comunicando el neurocráneo con el viscerocráneo o también el exocráneo. Y por último, acá en la región más posterior, encontramos este tremendo foramen, que es el foramen magno, de ahí su nombre. Acá tenemos la fosa craneal anterior separada, donde podemos ver que participa principalmente el hueso frontal, el hueso etmoide y parte del hueso efenoide, principalmente el cuerpo y sus alas, que son las alas menores del hueso efenoide y su proceso clinoide anteriores. Aquí podemos ver la crista Galli, los agujeros de la lámina cribosa y un agujero que tiene por nombre agujero ciego, que no tiene ninguna utilidad. Acá tenemos la fosa craneal media, compuesta principalmente por el hueso efenoide, el hueso temporal y también algunos consideran parte del hueso parietal. Este hueso, como podemos ver, podemos identificar algunos de los agujeros que había mencionado, como por ejemplo parte del conducto óptico, que acá no está muy bien graficado, se ve como una especie de sombra. El agujero redondo mayor, conocido como agujero redondo a secas, el agujero oval, el agujero espinoso. Este tenía por nombre agujero redondo mayor porque el agujero espinoso antiguamente se llamaba foramen, o perdón, mejor dicho, agujero redondo menor. Hoy en día se llama agujero redondo a secas, sin el apellido mayor, oval y el espinoso. Hay una mnemotecnia para aprenderse el orden de estos agujeros, que es la palabra roedores, porque la palabra roedores empieza con roe, redondo, oval, espinoso, roe. En la fosa craneal posterior, que está dividida también, participa parte del hueso fenoide, el occipital y el temporal principalmente. Acá podemos ver el agujero magno, ¿cierto? Aquí está la impresión de la fosa cerebelosa, donde descansa el cerebelo.
el surco del seno transverso, la cresta occipital interna, la protuberancia occipital interna, que es la confluencia de los senos, que en algún momento cuando estudiamos el drenaje del cerebro lo vamos a aprender. Y entre otras el surco del seno sigmoideo, el agujero yugular, también conocido como rasgado posterior, el conducto auditivo interno, entre otros. Por inferior, la base del cráneo va a estar dividida en tres zonas también. En una zona anterior o facial, que va desde esta línea que pasa a través de los arcos cigomáticos hacia anterior, donde podemos destacar el arco dentario, el paladar óseo, que está compuesto principalmente por el maxilar y los palatinos, el foramen incisivo, los forámenes palatinos mayor y menor. Aquí se pueden apreciar los mayores, el menor va un poquito más posterior, pero no está graficado, también podría ser inconstante. Las coanas, que ya la habíamos estudiado, que es la región posterior de las fosas nasales o cavidades nasales, los procesos pterigoides, entre otras estructuras. Después tenemos una zona media, como pueden ver, el límite pasa entre los procesos mastoides del temporal y al medio de los cóndilos occipitales, que los cóndilos occipitales es un hito anatómico en el occipital que articula con el hueso atlas, primer hueso de la columna vertebral, donde podemos destacar principalmente el clivus y los forámenes como el foramen oval, el foramen espinoso, como también el conducto carotídeo, por donde va a pasar la carótida interna, el proceso estiloide del temporal. También encontramos la fosa articular para la mandíbula, foramen yugular, entre otros. Y la zona posterior, que es conocida como la zona occipital, vamos a encontrar principalmente el foramen magno y toda la escama o la porción escamosa del occipital, que es la porción plana del occipital. Aquí podemos ver una imagen que más bien para que ustedes las puedan estudiar en la casa, donde están marcados la mayor cantidad de agujeros que tiene la base del cráneo, tanto en su visión endocraneal como exocraneal. Esto les recomiendo que lo estudien bien, ya que generalmente son preguntas de evaluación, el saber dónde están ubicados, a qué hueso pertenecen. Ubicado me refiero a la fosa craneal anterior, media o posterior, o a la división que mostré anteriormente, que es la zona anterior, media o posterior, conocida también como facial, yugular o occipital, de estos agujeros. Así que es importante que puedan revisar esta imagen. Y las coloqué paralelas, ya que son dos imágenes aparte, pero las coloqué paralelas para que lo puedan estudiar, que en el fondo es como el resumen de lo que hablamos anteriormente. Como les decía, había un corte que pasaba por la glabela y después por la protuberancia occipital externa. Y al realizar el corte queda como en el fondo la tapa, por decirlo de alguna forma, de la cavidad craneal. Esa tapa se conoce como calvaria. Y esa calvaria está principalmente compuesta por el hueso frontal, parte de los dos parietales y el occipital, donde podemos identificar articulaciones del tipo fibrosa, subtipo sutura, ¿cierto? Y principalmente dentada, ya que en la unión que existe entre los huesos forman unos verdaderos dientes. Aquí podemos identificar hitos anatómicos como por ejemplo el bretma, que es el punto de unión entre el hueso frontal y los parietales, donde aquí estaba anteriormente la fontanela anterior, que la vamos a ver más adelante, cuando estudiemos cabeza fetal en algunas imágenes. Acá vamos a tener una sutura que se llama landoidea. En realidad, eso es un error, porque no es una sutura, sino que el punto de unión de los parietales con el occipital. Y la sutura landoidea está hacia lateral. Eso es lo que quise decir. Esto sería la visión en exocraneal. Y endocraneal es cuando la estamos viendo desde abajo hacia arriba. Y uno de los grandes hitos anatómicos que podríamos mencionar acá es la impresión de la arteria meningia media. La arteria deja unos verdaderos surcos, ya que va muy asociada a la superficie interna del hueso parietal.
Podemos mencionar también el surco del seno sagital superior, que lo vamos a estudiar también en drenaje de cerebro. Podemos ver la cresta, acá la cresta frontal, la sutura landoidea. Y eso principalmente es lo que podemos identificar en la calvaria. Como pueden ver, la cabeza fetal es una cabeza que está en pleno desarrollo. Si logran identificar, el hueso frontal aún no se ha unido. Después, cuando se une, termina formando acá una sutura que se llama la sutura metópica sobre la glabela. Y como podemos ver, la mandíbula tampoco ha terminado de osificarse por completo. Aquí encontramos una articulación cartilaginosa intermedia, llamada sínfisis, que muchas veces la mamá, cuando van al médico, por susto, dicen que la guaguita viene con la mandíbula fracturada o tiene movilidad la mandíbula. Y es principalmente porque existe este medio de unión que aún no se ha osificado. Así que es importante que lo sepan para poner los paños fríos y cuando una mamá vaya asustada lo vaya a ver asustado y diga que posiblemente trae la mandíbula fracturada. Más allá de mencionar los huesos, que ya los conocemos, podemos identificar que la cara del bebé es bastante pequeña y tiene una lógica, ya que esta cabeza tiene que ir flectada al momento de pasar por el canal de parto. Así que si la cara fuera muy grande, la flexión sería menor y eso impediría pasar por el canal de parto. Lo importante en la cabeza ósea son los medios de unión de los huesos, como ocurre en el hueso frontal y en el hueso mandíbula. En un principio prácticamente todos los huesos son pares, pero después se terminan osificando y muchos de ellos quedan como hueso único, como es el caso del hueso frontal. Es muy difícil que, por ejemplo, el cigomático se osifique al otro cigomático, porque por la distancia que tienen. Pero estos huesos son pares desde un principio. Pero estos huesos también son pares y después se terminan osificando en la línea media y forman un puro hueso. Y eso pasa con el etmoide, con el vómer, con el frontal, con el occipital, entre otros, en la misma mandíbula. Lo que me interesa destacar de la cabeza ósea fetal son lo que se llaman estos espacios, que son las fontanelas, que son espacios de tejido fibroso. ¿Qué es el tejido fibroso? Es colágeno en el fondo, que permite mantener unidas los huesos de la cabeza ósea, principalmente del cráneo, y que tienen un periodo de estancia mientras nosotros nacemos hasta que nos seguimos desarrollando. La fontanela tiene por nombre fontanela fenoidal, donde está compuesta por 4 huesos principales: frontal, parietal, temporal y el efenoide. Tenemos una conocida como fontanela mastoidea, parietal, temporal y occipital. Una fontanela anterior, que es el frontal y los 2 parietales, y una fontanela posterior, que son los 2 parietales y el occipital. También tienen nombres asociados como, por ejemplo, la fontanela pterigoidea, la fontanela astérica, la fontanela brecmática y la fontanela landoidea, que después va a dar origen a los puntos cronométricos de terion, asterion, lambda y brecma. La fontanela efenoidal y mastoidea, como la fontanela posterior, desde que uno nace se demora entre 2 a 3 meses en osificarse, en cerrarse, mientras que la fontanela anterior se demora alrededor de 18 meses en osificarse, o sea, 1 año y medio. Esto tiene la característica y la particularidad de que el cráneo crece y se desarrolla en base a cómo se va desarrollando el cerebro. Entonces, si estas fontanelas cerraran antes de tiempo, es muy probable que el cerebro no se podría desarrollar de forma adecuada y queda el niño con una cabeza pequeña, que es la microcefalia. Por ende, estas fontanelas son de suma importancia en el desarrollo cerebral, como también permite gran movilidad entre los huesos, que ocurre muy en recién nacido, que es para poder pasar por el canal de parto. Mientras que después, a medida que voy creciendo, estos huesos se terminan osificando y claramente tienen menor movilidad. Entonces, en algún momento, los huesos de la cabeza ósea tienen una semimovilidad. Aquí tenemos una visión superior donde podemos encontrar la fontanela anterior y la fontanela posterior de esta cabeza ósea fetal. Como les decía, esta se demora 18 meses y esta se demora entre 2 a 3 meses en osificarse, cerrar.
Acá tenemos una división inferior y posterior, donde podemos identificar que la escama del occipital está separada de la porción basilar y las porciones laterales de este hueso llamado occipital. Ahí está el foramen magno, que después termina osificándose. Por eso que decimos que estos huesos tienen osificación mixta, ya que esta parte es una osificación membranosa, la porción escamosa del occipital, mientras que la región inferior del occipital es de osificación endocondral, al igual que todos los huesos que componen la base del cráneo, principalmente el etmoide, el esfenoide, el temporal, el occipital, tienen osificación mixta. Una de las articulaciones importantes a destacar dentro de la cabeza ósea, eh, acompañando a todo el resto de articulaciones que he ido mencionando durante el trayecto de la clase, es la articulación temporomandibular, que como bien les dije, está compuesta por una fosa mandibular, que es parte del hueso temporal, y la cabeza de los huesos, del hueso mandíbula, donde podemos encontrar el proceso condilar. Por fuera va a tener una cápsula de refuerzo, que en el fondo es como un verdadero scotch que permite la unión de esta parte de los huesos. Y vamos a tener un ligamento que es el ligamento lateral temporomandibular. Si hay un ligamento lateral es porque también hay un medial, el cual no voy a mostrar, pero no está graficado. Pero el lateral es el más potente. Como también hay otros ligamentos asociados que van desde el proceso estiloide del temporal hacia el ángulo de la mandíbula y que permiten mantener la mandíbula en su posición. Esto en respecto al aspecto del ligamento, porque el otro tipo de unión es una unión más activa a través de músculo. A eso me refiero que activa, que tienen la capacidad de contraerse. Los ligamentos no tienen la capacidad de contraerse. Por dentro, la sujeción va a estar dada principalmente por este ligamento que es el esfenomandibular, que va desde el esfenoide a la mandíbula, y como le había mencionado anteriormente, el estilomandibular, que va desde el proceso estiloide del temporal al ángulo de la mandíbula. Ese va a ser los ligamentos de refuerzo interno que tienen la articulación temporomandibular. También hay un ligamento pterigo espinal que va de la pterigoide hasta la región más anterior del cóndilo de la mandíbula, pero es irrelevante en la sujeción de esta articulación. Por dentro, la articulación está compuesta como por una doble sinovial. Aquí una rayita negra, como la pueden apreciar, y después una cavidad negra acá abajo, que está dividida por un disco articular. Y este disco articular, en el fondo, va a acompañar al cóndilo cuando se produce la apertura o el cierre de esta mandíbula. Cuando la mandíbula va a hacer lo que se llama abducción o apertura, lo que ocurre es que de esta posición como de reposo, podríamos decir, la mandíbula contacta con el tubérculo articular que está en el hueso temporal y queda bastante inestable porque queda cóndilo con tubérculo. Entonces, cuando yo tengo la boca abierta, la boca está bastante expuesta a que si yo sufro un golpe en la mandíbula, me la pueda luxar. No así cuando está cerrada porque ahí está descansando en la fosa mandibular, no en el tubérculo articular de la mandíbula. Y como les digo, disco articular se desplaza acompañando a el cóndilo de la mandíbula, ya que de alguna otra forma tiene que permitir que este tubérculo más la superficie articular de la mandíbula sean congruentes en este sector. Entonces aquí se traslada el disco más el cóndilo hacia el sector anterior cuando yo produzco la apertura bucal. Y cuando produzco el cierre, esto se vuelve a posicionar. Aquí hay un resumen de la artrología de la cabeza, que principalmente está compuesta por articulaciones de tipo fibrosa sutura, fibrosa con fosi, cartilaginosa sin condrosis sinoviales. Dentro de las dentadas podemos encontrar, por ejemplo, los huesos parietales, entre ellos, y puse entre otras porque hay otras articulaciones que también son dentadas. Están las planas, que el mayor ejemplo es entre los huesos nasales. También encontramos la escamosa, que se da principalmente entre el hueso temporal y el hueso parietal. El hueso temporal está como montado sobre el parietal, no están los bordes unidos propiamente tal, sino que están montados. La esquindilesis, que se da entre el hueso efenoide y gómer, principalmente entre el pico del efenoide y una cavidad que deja el gómer y queda insertado como a modo de cuando la proa de un barco va rompiendo el agua, queda insertado de esa forma.
También la fibrosa confosis que se da entre la pieza dentaria y el hueso maxilar y la mandíbula, donde encontramos los procesos alveolares de la mandíbula y el maxilar. Ahí van insertados, o articulados, mejor dicho, los dientes, y eso es conocido como fibrosa confosis. También tenemos cartilaginosa sin condrosis en la base del cráneo, principalmente en el periodo infanto-juvenil, o también infanto-puberal. Uno de los ejemplos es entre el hueso fenoide y el occipital. También tenemos articulaciones sinoviales, como por ejemplo la articulación temporomandibular, que principalmente es una sinovial bicondilia, tiene dos cóndilos. Articulación entre los osículos del oído medio, martillo, yunque, estribo, que ahí tienen articulaciones sinoviales de tipo celar y feroidea, los cuales no son mencionados en osteología de cabeza ósea, ya que van asociados cuando uno tiene la clase de oído. La articulación atlanto-occipital entre el atlas y el occipital. El atlas obviamente no pertenece a la cabeza ósea, pero aún así la cabeza articula con la columna vertebral a través de esta articulación, y también es bicondilia, ya que el occipital tiene dos cóndilos. Entonces ahí está un resumen principalmente de los tipos de articulaciones que encontramos en la cabeza ósea. Ahora vamos a entrar a revisar, y ya cerrando la clase, lo que son los músculos que encontramos en la región anterior, que son principalmente los músculos de la mímica. Y acá encontramos una visión general de la cara, donde podemos identificar distintas regiones, por ejemplo, la región donde está el hueso frontal, el arco superciliar, que de aquí hacia posterior llamábamos neurocráneo, y de aquí hacia abajo viscerocráneo. La glabela, que era el punto por donde pasábamos para cortar la cabeza ósea y delimitar lo que es la calvarie versus la base del cráneo. Huesos nasales, ¿cierto? Entre otras cosas. Y varios de los músculos de la facie se proyectan en la anatomía superficie y los podemos identificar. Entonces esto es en la visión de la cara. Y esta es una visión general de la cara. Y acá podemos ver que la cara está dividida en distintas regiones, como la región orbitaria, tenemos la región infraorbitaria, bajo el ojito, ¿cierto? La región nasal, la región oral, la región bucal que va lateral, como en el fondo son las mejillas, la región mental, la región cigomática, entre otras. Y esto es más bien una división de las regiones de la cara, principalmente asociada a la anatomía de superficie. Dentro de la miología de la cabeza ósea podemos identificar los músculos de la mímica o de la expresión facial, que como les digo son una gran cantidad de músculos, son alrededor de 44, sin contar los músculos de los pabellones auriculares, como el auricular anterior, superior y posterior, podemos considerar que son 38. Vamos a partir del superior e inferior. Aquí en la parte superior tenemos un músculo que se llama el músculo epicráneo, o también conocido como occipito frontal, donde es un músculo que tiene dos vientres. Tiene un vientre anterior, como el que vemos acá, y también tiene un vientre posterior, que está unido a través de una aponeurosis que se llama la aponeurosis epicraneal, conocida antiguamente como la galea aponeurótica. Este permite arrugar la frente, este músculo. Después más abajo nos encontramos con un músculo entre las cejas, que tiene por nombre prócer. Aquí vamos a ir mencionando los músculos y la ubicación, y después vamos a ir viendo qué tipo de funciones tienen. Aquí encontramos el músculo prócer, hacia el lateral encontramos el corrugador de las cejas. Estos músculos es como, uno los contrae como cuando de repente tiene duda y uno mira a la persona y arruga este sector de la frente, o cuando también estoy molesto. También encontramos hacia el lateral, asociado a la cavidad orbitaria, unos músculos que se llaman los músculos orbiculares, en este caso el orbicular del ojo, donde aquí se grafica una porción orbitaria que está alrededor de todo el ojo y una porción palpebral, perdón, que está asociada a los párpados. También hay una porción lagrimal que acá no está graficada. En el fondo, el músculo orbicular del ojo tiene tres porciones: palpebral, orbicular y una lagrimal que acá no está graficada. Después, más inferior, encontramos el músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz, que es el que nosotros podemos identificar aquí, al ladito de la nariz. Y más abajo vamos a encontrar el músculo nasal,
o sea, no más abajo, más medial, mejor dicho, el músculo nasal, con una porción transversa y una porción alar. Estos músculos son los que permiten ampliar la apertura de la entrada de los orificios nasales, que se llama narina. Por ejemplo, cuando tengo una deficiencia respiratoria, como está ocurriendo ahora con todo este tema del coronavirus, en el fondo una disnea respiratoria, por falta de ventilación, yo empiezo a hacer lo que se llama un aleteo nasal. Y en el fondo es gracias a estos músculos que me permiten ampliar las narinas, que es el músculo nasal. Después tenemos un músculo más hacia lateral, que es el músculo elevador del labio superior, que junto con el músculo cigomático menor y cigomático mayor van a elevar el ángulo de la boca, que es cuando, lo utilizo principalmente cuando yo sonrío. Después acá vamos a encontrar un músculo que es inconstante, que va justo a la comisura de los labios. La comisura son los bordes angulosos que tienen los labios, que es el músculo risorio. Y este es un músculo más bien, un músculo social, le digo yo, porque es un músculo que permite hacer una sonrisa en la cual como que no me quiero reír, pero es la sonrisa para la foto, por decirlo de alguna manera. Después tenemos en la profundidad un músculo que se llama el buccinador, y alrededor de la boca tenemos un músculo que se llama el auricular de los labios, que es un músculo que principalmente ayuda en la cuando, por ejemplo, uno da un beso o cuando uno sopla, cuando uno expulsa, por ejemplo, eh, eh, se ve feo, pero un escupo, entre otras cosas. Y después vamos a ir viendo los músculos que están en la región inferior al auricular de los labios, que principalmente van a ser para deprimir, como es el depresor del ángulo de la boca, que uno lo ocupa cuando está triste. Hay músculos también, el depresor del labio inferior y el músculo mentoniano, que uno lo ocupa principalmente cuando uno hace como un puchero, que se llama. Y por último, hay un músculo que va en todo alrededor de la mandíbula, tanto por el lado derecho como el izquierdo, que se conoce como el músculo platisma o músculo cutáneo del cuello. Entonces, esos son los nombres de los músculos que podemos ver en una visión frontal. Y las líneas que vemos acá, como pueden ver, son líneas que van de alguna u otra forma perpendiculares a la orientación de la fibra muscular. En el fondo, estas líneas están representando el tipo de arrugas que se hacen en la superficie de la piel, y estas arrugas se hacen de forma transversal a la orientación que tienen las fibras musculares. Aquí vamos a ir haciendo un repaso más que nada, ya que este imagen es del libro Netter, esta es de Sobota, donde podemos nuevamente encontrar, como les decía, también tiene el nombre de músculo occipito frontal, el diente frontal, el orbicular de los ojos, con su porción orbicular y palpebral. Podemos ir encontrando los músculos nasales. Acá está cortado el músculo elevador del labio superior, el músculo elevador del ángulo de la boca, el músculo depresor del septo nasal, orbicular de los labios, el músculo depresor del ángulo de la boca, del labio inferior, depresor también, el músculo mentoniano, también el cigomático mayor, cigomático menor, corrugador de la ceja, prócer, entre otros. Aquí tenemos una visión lateral, donde podemos identificar el platisma. Como pueden ver, va en todo el reborde de la mandíbula y cubre también parte del cuello, es el músculo más superficial también del cuello. Y es un músculo que está la piel y el músculo inmediatamente. Incluso llega hasta la misma clavícula, la extensión de este músculo. Aquí podemos ver también los músculos auriculares, anterior, superior y posterior. Aquí vemos el buccinador, que no lo veíamos bien en la imagen primera, que este músculo sirve principalmente para cuando uno infla las mejillas, también sirve para expulsar, también sirve para succionar, por ejemplo, cuando yo tomo un líquido a través de una bombilla, entre otras funciones. Aquí se ve mucho más claro el buccinador. Y como pueden ver, el buccinador va asociado hacia atrás a un músculo de la faringe, que es el constrictor superior de la faringe, y anterior va asociado a la comisura labial. Aquí llegamos a una imagen que sería bueno que la estudien con detención cuando llegue el momento, que es la función de estos músculos. Por ejemplo, aquí vemos el occipito frontal, cómo arruga la frente. Acá vemos el corrugador superciliar,
que también va muy asociado al prócer, que no está mencionado, como cara de duda, ¿cierto? Acá tenemos el prócer con la porción transversa del azar, como cuando hay un mal olor. El auricular del ojo principalmente permite cerrar el ojo. Puede ser, por ejemplo, si yo lo cierro de forma suave el ojo, como cuando duermo, estoy ocupando la porción palpebral, pero cuando yo cierro fuertemente el ojo, estoy ocupando la porción auricular. Aquí encontramos el elevador del labio superior y del ala de la nariz más la porción alar del nasal, que es la forma en que yo les decía de ampliar las narinas. El buccinador y el auricular de la boca, como cuando soplo o inflo las mejillas. Cigomático mayor y menor, como cuando muestro los dientes, como el canino, por ejemplo. El risorio, esta sonrisa falsa que les decía. Y el risorio más el depresor del labio inferior da esta característica facial, que en el fondo no lo podría asociar a una emoción como tal. Esto lo podría asociar como a una rabia, por ejemplo, que es lo mismo que hacen los animales cuando muestran los dientes. Elevador del labio superior y depresor del labio inferior. Dilatadores de la boca, como el auricular, perdón, el elevador del labio superior y el represor del labio inferior, el acto de poder abrir la boca. Como les decía también, el auricular de los labios o auricular de la boca, que en el fondo permite como dar un beso, ¿cierto? Depresor del ángulo de la boca, como una sensación de tristeza. El mentoniano da una sensación de también como derogativa, ¿cierto? Como puchero. Y el platisma, que es el que va en la región más superficial del cuello y el reborde de la mandíbula, que en el fondo permite como elevar la piel del cuello. Entonces, sería importante que pudieran revisar esta imagen con más detención y ver las funciones que tienen los músculos. Por ejemplo, voy a salirme de acá y vamos a ver cómo funciona el músculo epicranial junto con el prócer, que genera ese tipo de expresión, o el músculo orbicular de los labios, con el mentoniano. Acá tenemos el cigomático mayor o menor, y también tenemos el risorio. También se ve el buccinador. Esta diapositiva la van a tener disponible para que puedan jugar con estos videos, para que puedan identificar las funciones musculares. Aquí podemos ver cómo funciona todo el complejo de apertura de los labios, tanto con los músculos depresor del labio inferior y los músculos elevadores del labio superior. Aquí podemos ver una visión lateral donde encontramos también músculos asociados, como el risorio y el cigomático. Acá vemos cómo funciona el platisma en la depresión del ángulo de la boca, así como pasar desde la alegría a la tristeza en un segundo. Como lo pueden ver, ahí está como entre comillas normal, y cuando lo aplico, gracias a la función de los músculos más inferiores, por ejemplo el depresor del ángulo de la boca, da una sensación de tristeza. Acá podemos ver cuando doy un besito, el auricular de los labios. Este es como más tierno así. Cuando uno se despide de la mamita y le dice, mamita, que estés bien, y le tira un besito, ahí. Entonces van a tener disponible la diapositiva para que puedan jugar con estos videos. Ya cerrando, encontramos un grupo muscular que se llama los músculos de la masticación, que principalmente está compuesto por 4 pares de músculos. Uno es el músculo temporal, que está en la fosa temporal, pasa a través del arco cigomático por interno y termina insertado en el proceso coronoides de la mandíbula. Tenemos el músculo macetero, que es el que podemos ver acá, que tiene una porción superficial y una profunda, que va en todo el reborde del arco cigomático por inferior, hacia el ángulo de la mandíbula por exterior. También tenemos un pterigoide lateral, que en el fondo apenas lo vemos acá, que va desde la fosa ptericopalatina hacia el cóndilo de la mandíbula. Y después vamos a ver que tenemos un pterigoidio medial, que lo vamos a ver más adelante. De alguna otra forma, para ya introducir en el tema, aquí podemos ver el músculo temporal en la fosa temporal, donde todas sus fibras confluyen a insertarse en el proceso coronoide de la mandíbula, donde va este músculo principalmente a permitir la oclusión o el cierre de la mandíbula a través de estas fibras verticales, mientras que las fibras posteriores, que son más horizontales, van a permitir hacer lo que se llama
la retrusión mandibular, que es cuando la mandíbula se va hacia atrás. Por otro lado, aquí vemos el músculo macetero en su porción profunda, insertado en todo lo que se llama la rama de la mandíbula. Acuérdense que también se inserta en todo el reborde inferior del arco cigomático, que principalmente va a permitir también cerrar la mandíbula, como también va a hacer lo que se llama una protrusión mandibular, que es cuando la mandíbula se dirige hacia adelante. Se dirige hacia adelante. Que en el fondo estas fibras se contraen hacia allá y eso permite que cerrar la mandíbula y que la mandíbula se vaya hacia anterior, que eso se llama protrusión. Mientras que las fibras más posteriores del temporal va a hacer en el fondo, una retrusión. Después vamos a entender qué es protrusión y qué es retrusión, porque más adelante vamos a verlo bien. Aquí ya podemos identificar el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Como pueden ver, el pterigoideo lateral tiene una cabeza superior y una inferior, que van principalmente desde la fosa ptericopalatina, al igual que el pterigoideo medial, hacia insertarse al menisco de la mandíbula, como también al cóndilo articular. Entonces, este músculo que se contrae en esa dirección, de posterior hacia anterior, permite desplazar la mandíbula para que contacte con el tubérculo articular. Y eso quiere decir que va a permitir la apertura de la mandíbula, como también, si contraigo ambos, va a permitir la protrusión mandibular, ayudado por el músculo pterigoideo medial y macetero, y también va a permitir hacer los movimientos de diducción, que es cuando son movimientos laterales que hace la mandíbula, ya cuando la dirijo hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, dependiendo del músculo que se contraiga. Si contraigo el derecho, la punta de la mandíbula se va a dirigir hacia la derecha, y si contraigo el izquierdo, se va a dirigir la punta, o sea, la parte más anterior de la mandíbula hacia la izquierda. Como pueden ver, acá vemos también el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Como pueden ver, el pterigoideo medial tiene la misma disposición, que el músculo macetero. Entonces tienen funciones similares. Ese músculo menciona siempre como macetero, que es igual a donde uno coloca una planta, ese continente que uno coloca una planta, en el fondo el mismo nombre, pero la diferencia es que uno es con C y el otro es con S. Aquí podemos ver cómo el pterigoideo lateral va insertado en la cápsula articular y en el menisco, y esa es la cabeza superior, y la cabeza inferior va insertada exclusivamente en el proceso o en el cuello del proceso condilar. Entonces, este músculo al contraerse arrastra tanto el menisco y la cápsula como al cóndilo de la mandíbula, y eso permite apertura. Aquí vemos claramente cuando está cerrado, con esta doble sinovial. Aquí está la fosa mandibular, el tubérculo articular, aquí está el cóndilo de la mandíbula, aquí está el disco articular, que es una especie como menisco. Entonces ahí está cerrada, pero cuando esta se abre, este menisco se desplaza junto con el cóndilo, y eso permite que exista el movimiento de presión o apertura, como también la protrusión, o sea, que la mandíbula se dirija hacia adelante, y eso gracias al músculo pterigoideo lateral. Esto más bien lo puse para que pudiéramos identificar el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial, como la disposición desde el ángulo de la boca hasta la fosa ptericopalatina. Y aquí vemos el músculo macetero, que en el fondo tiene la misma disposición que el pterigoideo medial, mientras que el medial va por interno y el macetero va por externo. Aquí vamos a ver lo que es protrusión y retrusión. Eso es lo que se llama protrusión. Y si se fijan, principalmente la genera el músculo macetero y también el músculo pterigoideo medial y lateral. La diferencia es que aquí estamos identificando solo al macetero. Y la retrusión la vuelve las fibras posteriores del temporal. Aquí tenemos de otra visión la protrusión, cómo realiza el movimiento de traslado hacia anterior y traslado hacia posterior. Acá también podemos ver el movimiento de apertura-cierre, que está dado principalmente por el pterigoideo lateral, que acá no está graficado, pero podemos ver que cuando yo voy a cerrar, se activa el músculo macetero y las fibras más anteriores del temporal, como ocurre aquí, cuando voy a cerrar. Aquí la apertura, miren el que se activa, el pterigoideo lateral, cuando realizo la apertura.
y el pterígoide medial se activa cuando cierro. Cuando está en verde es cuando está activado. Pterígoide lateral en la apertura, el otro está rojo y después se pone verde el pterígoide medial para poder realizar el cierre o la oclusión. Aquí tenemos en otro ángulo la apertura y el cierre de la mandíbula. Aquí tenemos la diducción. La diducción es cuando yo lateralizo. Está dada principalmente por el músculo pterigoideo lateral, que ahí se puede ver de color verdecito. Permite hacer el movimiento de lateralidad. Acá tenemos una visión más bien sagital oblicua y esta es una frontal. Y este es el movimiento de diducción, cuando yo traslado la mandíbula de un lugar a otro, ya sea al lado derecho o izquierdo. Uf, hemos llegado al final. Son harto hueso y músculo. Espero que hayan podido disfrutar la clase. Es un poco extensa, pero la idea era hacerlo lo más amena posible y colocarle video, entre otros, para que no se aburrieran tanto. Así que a ver si nos vemos en otra oportunidad.